Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 4. El viaje. ¿Queda algo por hacer? ¿Has olvidado algo? Lorraine se paró en la entrada de su casa temprano en la mañana y me preguntó como si fuera mi madre. Recordé todos los asuntos que había resuelto en los últimos días, incluida la entrega de flores de sangre de dragón a Laura y la transmisión del mensaje de ídoles a Rina. Todo fue atendido. Probablemente, el problema cuando se trataba de olvidar cosas era que las olvidabas. Tal vez había algo que no recordaría por mucho que lo intentara. Eso era preocupante, pero si no lo recuerdo, no debe haber sido tan importante. Bueno, no lo creo. Si lo hay, lo pensaré cuando regresemos a casa, dije, repitiendo lo que tantos hombres olvidadizos habían dicho antes. Lorraine parecía harta. Al menos haz el más mínimo esfuerzo para recordar. Pero supongo que no es que nos vayamos a ir para siempre. Está bien, vámonos, dijo y abrió la puerta. Ya era hora de viajar a mi ciudad natal, a Tara. Maalt estaba lejos del centro del país, pero aún era lo suficientemente grande como para ser llamada ciudad. Nada comparado con la capital, por supuesto, pero por ella transitaba un buen número de viajeros. Muchos carruajes se detenían cerca de la puerta de Maalt, y sus cocheros gritaban desde sus asientos. Una buena cantidad de gente quería subir a los carruajes, pagando en masa a los cocheros. Era una escena animada. La mayoría de ellos se dirigían a ciudades del oeste. Cada sección de la estación tenía coches que iban a diferentes ciudades, por lo que una vez que te acostumbrabas al lugar, no era difícil encontrar lo que buscabas. Los cocheros gritaban solo para que aquellos que no vivían en Maalt pudieran encontrarlos más fácilmente. Lorraine y yo no teníamos nada que ver con esa próspera escena, sino que fuimos a una zona de silencio casi sepulcral. ¿Es aquí? Lorraine preguntó cuando nos detuvimos en un carruaje. Sí, respondí y asentí. Aunque siempre me pone ansioso. No puedo creer que esto pueda llegar a Tara. Lo había montado allí muchas veces, pero cada vez que lo veía, volvía a preocuparme. Mientras que la mayoría de los carruajes eran tirados por caballos, este utilizaba una tortuga gigante. Los caballos eran el animal estereotipado empleado en los carruajes, pero también se podían utilizar otros animales. Seguían siendo principalmente caballos, pero dependiendo de la ruta y la velocidad requerida, a veces había mejores opciones. Después de los carruajes tirados por caballos, los siguientes más comunes eran los carruajes de dragones, que utilizaban un animal similar en forma a un caballo, pero que en realidad estaba relacionado con los drakes. Eran más rápidos que los caballos, tenían más resistencia y no temían a los monstruos. Sin embargo, se podía usar más de un caballo a la vez y eran más fáciles de manejar gracias a que eran menos poderosos. En general, los caballos eran más convenientes, por lo que estos drakes se usaban solo cuando la velocidad era de suma importancia. También eran demasiado caros para los plebeyos. Estaban destinados más a nobles y caballeros. Este carruaje, sin embargo, utilizaba un animal llamado tortuga gigante. Eran más fuertes que los caballos, pero también más lentos. La ventaja era su extrema resistencia. Podían esconderse en sus caparazones si algún monstruo atacaba, por lo que a menudo se usaban para caminos peligrosos o montañosos. La ruta a Tara no estaba tan bien mantenida como la carretera hacia el oeste y era mucho más empinada, por lo que las tortugas gigantes eran ideales. De todos modos, era difícil verlas como algo más que una enorme tortuga. Uno pensaría que tomaría más de un siglo llegar a mi ciudad natal. En realidad, aunque eran algo más lentos que los caballos, caminaban bastante rápido. Sus patas eran más largas que las de una tortuga normal, lo que les daba una apariencia ligeramente divertida. Siempre llega ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué preocuparse? Ahora, ¿dónde está el cochero? Oh, ahí está, dijo Lorraine, al ver a un anciano. Mientras todos los cocheros gritaban en el tramo anterior, este fumaba en pipa y estaba recostado contra su carruaje. No parecía entusiasmado en absoluto, pero podía entenderlo. No tenía mucho sentido gritarle a la gente que se dirigía hacia el este. Había un número limitado, y la mayoría de ellos también estaban en el negocio del transporte, por lo que era un desperdicio de energía. Viejo, queremos que nos lleves a Tara. ¿Cuánto cobras? Preguntó Lorraine.
El anciano miró hacia arriba. 5 monedas de plata. Recibirás el almuerzo, pero si quieres más comida, consíguela en los pueblos en los que paramos en el camino. Iremos cuando llegue más gente, así que esperen hasta entonces, dijo. Era difícil decir si 5 monedas de plata eran baratas o no, pero Atara era la última parada. Teniendo en cuenta que tardaba aproximadamente una semana en llegar y que el almuerzo estaba incluido, probablemente fuera más barato. Los coches en dirección oeste eran incluso más baratos. Más gente viajaba hacia el oeste, por lo que tenían más pasajeros. Además, tenían que recorrer un camino pavimentado, por lo que les tomó menos tiempo recorrer la misma distancia en comparación con los vagones en dirección al este. Era incómodo vivir en medio de la nada en más de un sentido, por lo que rara vez regresaba a casa. No tenía dinero y regresar sería brutal. Entonces una moneda de oro debería cubrirnos a los dos. Aquí tienes, dijo Lorraine y pagó de inmediato. Saqué 5 monedas de plata para dárselas a Lorraine, pero ella me detuvo. Págame cuando lleguemos a casa. No necesito más monedas que llevar, insistió. Ella actuaba más varonil que yo. Quizás simplemente era marimacha. Me sentí mal, pero podía hacer lo que ella me pedía y pagarle luego. Eso, o podría pagar nuestras comidas en la ciudad. Lo divertido de los viajes era comer delicias que solo se podían conseguir en el exterior. A menudo había comida típica campesina, pero a veces encontrabas algo especial que a los lugareños no les importaba, pero que resultaba ser una cocina increíblemente rara. Los ejemplos incluían fantásticos huevos de rana de invierno y mantis curtis fritas, un tipo de mantis asesina. Ambos estaban deliciosos, pero parecían aterradores al comerlos. Probablemente estarían disponibles en los pueblos a lo largo del camino, así podría hacer que Lorraine los probara. Ahora supongo que debemos esperar. Estoy deseando que llegue esto, dijo Lorraine. Sí, yo también, estuve de acuerdo. ¿Qué iba a decir Lorraine sobre estas delicias? Quizás sería cruel que se las comiera. Ella era de la ciudad, por lo que podrían ser duro para ella. Me lo imaginé mientras esperábamos que llegara la gente. Es hora de irnos. Suban, dijo el cochero cuando se reunieron varios pasajeros. Entramos atrás y miramos a los demás a nuestro alrededor. Incluyéndonos a nosotros, éramos 6 pasajeros en total. No sabía si eso era mucho o poco. Había una joven con un hombre de mediana edad, un matrimonio de ancianos, y eso era todo. La pareja de ancianos podría haber sido un par de magos increíbles, pero no sentí la más mínima cantidad de maná, así que probablemente no lo eran. Eso, o eran tan monstruosamente poderosos que podían ocultar todo su maná, pero nuevamente, no era probable. Sin embargo, dado el lugar al que íbamos, el cochero al menos debía tener algo de talento para el combate. Los monstruos rara vez aparecían en los caminos creados por humanos, pero sucedía. Los monstruos tampoco eran el único peligro en el camino. También había ladrones, así que tendríamos que defendernos de ellos si fuera necesario. No podíamos obligar a los ancianos y a la chica a pelear. Lorraine era joven, supuse, pero era una hábil aventurera y maga. Hacerla pelear estaba bien. El cochero estaba sentado en su asiento con un látigo en la mano. Cuando golpeó el caparazón de la tortuga, ésta se despertó y comenzó a avanzar pesadamente. Era dolorosamente lenta, pero solo hasta que salió de la ciudad. Esta es la primera vez que subo a un carruaje de tortuga. Me sorprende que sea tan rápido, dijo Lorraine, un poco impresionada. Miré desde debajo del dosel y vi el paisaje pasar a un ritmo considerable. Ciertamente era más rápido que correr a pie. Saqué la cabeza del lado del conductor para ver la tortuga gigante, y sus patas se movían a un ritmo más rápido que el de cualquier tortuga que jamás hubiera visto. Arrancó lentamente, pero aceleró a una velocidad decente. Su potencia era la razón por la que eran tan valoradas. También eran apacibles y podían soportar mucho esfuerzo. Aún así, podrían ser un poco más rápidas. Hasta aquí llegamos por hoy. Lo siento, tendrán que acampar afuera, pero estamos lejos de cualquier ciudad. No hay muchos monstruos alrededor, así que debería ser seguro, dijo el cochero y detuvo el carruaje. De los pasajeros, solo Lorraine parecía sorprendida. Ya veo, así es como funciona para la gente del campo, comentó insultantemente. Admito que me molestó un poco lo que dijo, pero, al mismo tiempo, pude ver de dónde venía. El camino hacia el oeste tenía solo medio día de viaje entre cada pueblo. Esto nunca sucedería camino a una gran ciudad, pero estábamos en un camino hacia el campo, por lo que el primer día de viaje siempre terminaba así. Podrían haber construido más pueblos pequeños en el camino, pero los que existían aquí hace décadas fueron destruidos por monstruos.
Los monstruos en cuestión fueron asesinados en ese momento, pero los supervivientes ya no querían vivir en la zona, por lo que se trasladaron a Maalto más al oeste. Esta tierra había quedado deshabitada desde entonces. Los recuerdos de ese desastre se habían desvanecido con el tiempo, por lo que alguien podría tomar la iniciativa de iniciar una nueva aldea, pero personas así solo aparecían con cierta frecuencia. No era fácil. ¿Has acampado mucho, no? Le pregunté a Lorraine. Supongo que sí. Me arrastraste y me hiciste aprender a acampar en el pasado, así que sí, respondió. Casi sonaba como si me guardara rencor, pero era una broma, por supuesto. Aunque en realidad la arrastré. Lorraine no podía hacer nada en ese entonces. Ahora era brillante y experta en todo, pero en ese momento ni siquiera sabía cómo recoger leña para encender el fuego. Conocía algunos hechizos, pero nunca había pensado en cómo usarlos en la vida cotidiana. Por eso no podía acampar sola, pero ahora era útil tenerla cerca. Señor cochero, ¿deberíamos preparar la cena? Preguntó Lorraine. Tenemos un poco de carne seca, pero puedes hacerla si quieres, respondió. Luego lo haremos. Por 3 monedas de bronce, también podemos hacer algo para ti. Entonces hazlo, si no te molesta, dijo y le entregó las monedas a Lorraine. Preguntó lo mismo a los demás pasajeros y recogió su dinero. Vamos a cocinar, Rent, instruyó. Antes de salir de la ciudad, compramos una buena cantidad de comida. El precio fue un poco elevado, pero no una pérdida grave para nosotros. Saqué comida y una olla de mi bolsa mágica y comencé a prepararme mientras Lorraine dibujaba un círculo mágico en el suelo. Luego lanzó un breve hechizo y conjuró fuego. Los demás pasajeros nos miraban fascinados. No era difícil encontrar magos si los buscabas, pero rara vez revelaban su magia a los demás. Los hechizos para uso en la vida diaria en particular no suelen usarse mientras se acampa, ya que podrían ser un desperdicio de maná. Pero Lorraine tenía mucho maná y sus círculos mágicos estaban lo más simplificados posible, por lo que eran lo suficientemente eficientes como para apenas costar energía. Al menos eso supuse. No sabía mucho sobre la magia de Lorraine, así que había muchas cosas que no podía decir con certeza. Cualquiera sea el caso, esto era fácil para ella. El círculo mágico en sí utilizaba conocimientos elementales, pero parecía bellamente elaborado. Si aprendiera de Lorraine, eventualmente podría hacer lo mismo. O eso espero. Cuando tenía que acampar solo, encendía una hoguera sin círculo mágico. Por lo general, lo hacía lanzando un hechizo sobre un trozo de yesca, pero consumía demasiado maná mantener el fuego encendido, especialmente cuando no tenía mucho maná para empezar. El método de Lorraine era más común entre los aventureros debido a la importancia de conservar el maná. En fin, mientras pensaba en todo esto, terminamos de prepararnos para cocinar. Puse los ingredientes en la olla y le dije a Lorraine que lanzara un hechizo. Hizo que el suelo se levantara y tomara la forma de una hoguera. Puse la olla encima y luego Lorraine usó magia para llenarla con agua. Yo podría haber hecho lo mismo, pero temía que accidentalmente se desbordara la olla, así que se la dejé a Lorraine nuevamente. Insertó la cantidad exacta de agua que necesitábamos, comprobó el contenido de la olla y cerró la tapa. Una vez terminara de hervir, tendríamos un guiso elaborado apresuradamente pero bastante sabroso. Difícilmente podrías llamar a esto cocina si la buscaras en un restaurante de la ciudad, pero mientras acampabas, era un festín decente. Un tiempo después, destapamos y dejamos salir el vapor, junto con un agradable aroma. El padre y la hija, la pareja de ancianos y el cochero miraban con anticipación. Repartimos tazones de estofado y sándwiches de jamón y queso con pan de centeno. ¿Está bien, comemos? Lorraine preguntó, y todos nos asentimos. La pareja de ancianos oró antes de comenzar, pero no pude escuchar lo que decían. Probablemente fue una oración de alguna religión provincial. Cuando estás lejos de la civilización, ves pueblos con todo tipo de dioses extraños. No los critiqué por ello, ni pensé mucho en ello más allá de comentar cuán profunda debió haber sido su fe. Ni siquiera sabía para qué dios estaba destinado el santuario de mi pueblo. El guiso fue recibido tan favorablemente que el grupo estuvo dispuesto a pagar nuestras comidas durante el resto del camino hasta nuestro destino. Para eso compramos toda la comida en primer lugar, así que estaba bien para nosotros. Mi bolsa mágica tenía suficiente espacio para meter un tarasca gigante, por lo que almacenar comida para una semana para 6 personas era sencillo. Cuando terminó la cena, había llegado el momento de buscar monstruos. La zona era relativamente segura, pero no exenta de amenazas. Se necesitaban vigilantes.
En este caso solo había un cochero, por lo que los pasajeros con mayor resistencia tendrían que turnarse para hacer guardia. Eso significaba que Lorraine, yo y el hombre de mediana edad. Honestamente, yo era el más apto para el trabajo gracias a mi falta de necesidad de dormir, pero no podía señalar que era un no muerto, por lo que el cochero y el resto de nosotros cambiábamos de lugar periódicamente. Primero fue el cochero, luego el hombre de mediana edad, luego Lorraine y por último yo. Dormí un poquito durante el turno del cochero y me quedé despierto el resto del tiempo. Lorraine y yo charlamos alrededor de la fogata hasta que algo llamó nuestra atención. Creo que tenemos invitados no deseados, susurró Lorraine. Sentía a alguien en el bosque detrás de nosotros. Nos quedamos mirando el bosque hasta que supimos que eran. No parecen ser personas. Más bien son restos de personas, murmuró Lorraine con simpatía. Unas cuantas décadas no significan mucho para los no muertos. Tal vez si eres del tipo que necesita consumir algo para vivir como yo, pero no estos. Eran zombies. Lorraine y yo observamos los pútridos cadáveres ambulantes. Tenían ropas hechas jirones, lanzas de bambú y azadas. Estos monstruos se llamaban zombies y eran otro tipo de no muertos. Se diferenciaban de mí en que yo era un vampiro y necesitaba la energía derivada de la sangre para sobrevivir, pero los zombies no tenían esos limitantes. Quizás a cambio, los zombies tendían a ser frágiles y débiles. Dicho esto, eran una gran amenaza para los humanos comunes y corrientes. Los eruditos creían que las criaturas vivientes evitaban ejercer demasiada presión sobre sus cuerpos, impidiéndose estructuralmente ejercer toda su fuerza, pero los zombies ya estaban muertos. Sus cuerpos podían moverse y estirarse de formas que de otro modo serían imposibles. Sus cabezas daban vueltas y sus extremidades se agitaban como si no tuvieran articulaciones. Estos atributos podrían incluso convertirlos en una sorprendente molestia para los aventureros. Sin embargo, la principal razón para evitarlos era su hedor y sus cuerpos sucios. A menudo portaban enfermedades. Estaría bien si deambularan al azar, pero no podíamos dejarlos acercarse al campamento. Había que derrotarlos de inmediato. Lorraine y yo llegamos rápidamente a la misma conclusión. Eso dejaba la cuestión de cómo vencerlos. ¿Funcionará la magia? Le pregunté a Lorraine. Probablemente, vamos. Te contaminarás si luchas contra ellos, así que esto me parece un trabajo para mí, dijo. Lorraine sacó su varita y se acercó a los zombies. Agitó su varita mientras se acercaba. Me pregunté qué estaba haciendo, pero luego noté que el viento comenzó a soplar desde nosotros hacia los zombies. Ella lanzó un hechizo sin encantamiento. Era un hechizo de bajo nivel, pero lanzarlo como si nada demostraba la habilidad de Lorraine. Yo podía hacer lo mismo, pero solo con un par de hechizos de sustento que había usado repetidamente durante la última década, así que eso no decía mucho. Esos hechizos no requerían mucha moderación. Sin embargo, ese no era el caso del hechizo que usó Lorraine. Había que mantenerlo estable para que siguiera soplando viento, así que debe haber sido difícil. El objetivo era evitar que el hedor o cualquier trozo de carne de zombie volara hacia nosotros. Cuando Lorraine llegó frente a los zombies, estos comenzaron a dar vueltas a su alrededor. Las señales de vida los habían atraído a nuestro campamento, pero su vista parecía mala. No mostraron interés en mí ni en nada más alrededor del carruaje y, en cambio, se centraron únicamente en Lorraine. Como podría haber más preparando una emboscada, permanecí en guardia, pero no noté nada a mi alrededor. Los zombies tampoco eran lo suficientemente inteligentes como para sorprender a nadie. No había motivo para preocuparse demasiado. Sentí algunos zombies más en la distancia, pero su número estaba disminuyendo constantemente por alguna razón, por lo que no fueron un problema. Tal vez se estaban matando entre sí, tal vez estaban luchando contra bandidos, o tal vez se encontraron con otros aventureros. Por el momento, opté por ser cauteloso, pero lo mejor era centrar mi atención en Lorraine. Sí, esto debería ser suficiente, dijo Lorraine una vez que estuvo rodeada. ¿No hay nadie más cerca? Bien. Viento, te ordeno que soples. Fuego, te ordeno que ardas. Conviértete en un torbellino que incinera mi entorno. Palón Migni suturbó, cantó. Las llamas se materializaron alrededor de Lorraine, seguidas de una ráfaga de viento. El viento se arremolinó alrededor de las llamas y creó un tornado abrasador. Los cerebros podridos de los zombies parecían apenas funcionar porque intentaron huir del torbellino. Pero resultó demasiado poderoso. Las llamas rojas los redujeron a cenizas. Lanzar magia de fuego cerca de un bosque parecía suicida, pero solo para un mago aficionado.
Uno del calibre de Lorraine podría controlar su magia lo suficientemente bien como para evitar que el fuego se propague. Sin embargo, si lo intentara, tendríamos un incendio forestal en nuestras manos. La idea era tan aterradora que no pude reunir la voluntad para intentarlo. Después de un rato, todos los zombies habían sido incinerados. El hechizo tenía un poder temible, pero Lorraine aún se contenía. Su encantamiento podría haber sido mejor, e incluso incluyó una línea para suprimir la fuerza de la magia. Cuando el tornado en llamas se redujo y desapareció, Lorraine permaneció ilesa donde había estado. Ella se giró hacia mí. Rent, ven aquí, dijo. Me pregunté qué quería y me acerqué, encontrando un montón de cenizas y cristales mágicos. Claramente vinieron de los zombies, pero habría pensado que fueron destruidos. El nivel de control que tenía sobre sus hechizos era algo digno de contemplar, pero ahora entendí por qué Lorraine me llamó aquí. Pensé que quemarlos hasta convertirlos en cenizas sería suficiente, pero después de reunirlos todos, supongo que no. Me vendría bien agua bendita, pero convenientemente te tengo aquí. ¿Puedes encargarte de esto? Ella pidió. En otras palabras, las cenizas y los cristales estaban llenos de energía maligna y miasma. Se suponía que debía usar mi poder para purgarlo. Muchos monstruos impuros requerían purificación tras la derrota, lo que los aventureros manejaban de varias maneras. El método que mencionó Lorraine era usar agua bendita en los cadáveres. Funcionaba bastante bien en todos los monstruos excepto en los más poderosos, por lo que era una táctica relativamente común. Pero la mayoría de los aventureros no se molestaban en hacer nada. El agua bendita costaba dinero y pocos aventureros la llevaban consigo en todo momento. Si aceptaran una petición para vencer a monstruos impuros, cualquier aventurero con sentido común traería algunos viales, pero muchos optaban por no hacerlo porque era demasiado esfuerzo o reduciría sus ganancias. En cambio, dejaban los restos en paz. Este era un mal movimiento porque los cadáveres de monstruos impuros maldecirían la tierra en la que murieron, eventualmente volviéndola inhabitable, como en el pantano de Tarasca. El miasma de los zombies solo era lo suficientemente fuerte como para hacer que la tierra alrededor de sus cadáveres fuera infértil durante unos años, pero aún así era mejor hacer algo al respecto. Por eso Lorraine reunió todas las cenizas en un solo lugar. Probablemente recogió los cristales solo para que pudiéramos venderlos más tarde, pero también requerían purificación. Cuando los monstruos eran reducidos a cenizas, como en este caso, la purificación a veces era innecesaria. Si el tornado los hubiera dispersado, la energía maligna y el miasma se dispersarían lo suficiente como para hacerlos inofensivos. Podría enfermar un poco a los transeúntes o ralentizar el crecimiento de las plantas, pero nada más que eso. Eso no era bueno, pero era aceptable. Pero Lorraine era una aventurera sensata, por lo que llevaba agua bendita y la habría usado si yo no estuviera presente. Pero aquí estaba, así que ella no necesitaba hacerlo. El agua bendita era cara, por lo que era mejor conservarla cuanto fuera posible. Por el contrario, cualquier divinidad que usara eventualmente se recuperaría. Mostrando cuán útiles podrían ser los usuarios de la divinidad. Supongo que haré eso entonces, dije. Extendí mis manos hacia la pila de cenizas y cristales y comencé a llenarla de divinidad. Tanto la purificación como la curación eran algo que tenía un sentido instintivo de cómo hacer, lo cual era un buen aspecto de la divinidad. La forma correcta de hacerlo probablemente era más eficiente, pero para aprender eso, tendría que unirme a alguna organización religiosa en alguna parte. Eso, o tendría que preguntarle a un usuario independiente de divinidad. No eran muchos, pero existían. Lentamente vertí más divinidad hasta que el aura maligna de las cenizas y los cristales se disolvió en el aire. Parecía purgado, así que dejé escapar un suspiro de alivio. Sabía cómo hacerlo instintivamente, pero nunca lo había aprendido adecuadamente, así que no estaba seguro de si mi método era correcto. Al menos esta vez no pareció causar ningún problema, pero había una curiosidad. El fertilizante ambulante vuelve a atacar. ¿Esto es lo que sucede cuando purificas algo? Lorraine murmuró mientras miraba las cenizas purgadas. Deja de llamarme así, exigí. Sin embargo, a juzgar por estos resultados, debo admitir que no es inexacto, respondí y miré las cenizas también. De ellas crecían brotes y supe que habían crecido gracias a mi divinidad. Las plantas no podían crecer en tierras corruptas, así que esto demostraba que la purificación había funcionado, pero la lista de razones para llamarme fertilizante andante me dejó asombrado. Oh, bueno, no es que esto haga ningún daño. Lorraine concluyó. Ahora es seguro recoger los cristales mágicos, supongo.
Miré los cristales y confirmé que no quedaba miasma ni energía maligna. Sí. Aunque no esperaría mucho dinero por cristales de zombies. Probablemente no, pero puedo usarlos para investigar nigromancia. Serán perfectos para eso. Lorraine lo dijo como si no fuera nada, pero la nigromancia era una especie de arte prohibida. No estaba prohibida por el gobierno y no te ejecutarían por usarlo, pero se consideraba inmoral. Se decía que la nigromancia misma era una técnica legendaria que se había perdido en el tiempo. Lo único que quedaba eran algunos rumores siniestros. Probablemente esa era la razón de la investigación de Lorraine, pero muy bien podría recuperar la nigromancia si lo intentara, y ese era un pensamiento aterrador. Pero no esperaba que Lorraine estuviera interesada en eso. ¿Por qué investigar nigromancia? Cuestioné. Podría ayudar a comprender a los no muertos. La nigromancia ha sido olvidada durante mucho tiempo, por lo que investigar a los no muertos que continúan existiendo podría ser más rápido, pero esto podría ayudar de alguna manera, respondió. Ahora entiendo. ¿Entonces lo estás haciendo por mí? Yo pregunté. Lorraine me miró como si fuera una estúpido por preguntar. Obviamente sí. De lo contrario, prefiero no incursionar en artes prohibidas. Bueno, no es que me vayan a ejecutar por investigarla, así que no es que vaya a ser un problema grave, respondió. Sentí como si estuviera poniendo un peso sobre sus hombros. Lo siento, me disculpé. Esa no es la palabra adecuada para la situación, Rent. ¿Hay algo más que podrías decir? Bien. Gracias por toda tu ayuda. Por favor, somos amigos. No te preocupes por eso. Pasó algún tiempo después de eso. Oh. Alguien más está aquí. Humanos reales esta vez. Dijo Lorraine. Yo también lo noté. Los zombies que había sentido en la distancia ya no estaban, así que esto debe haber sido lo que luchó contra ellos. Fuera lo que fuese lo que se nos acercaba, solo había uno. Había una cantidad considerable de zombies por ahí, así que, si se trataba de un humano, era lo suficientemente fuerte como para derrotarlos a todos por sí mismo. Era alguien con mucha habilidad. Estaría bien si fuera un aventurero, pero si resultaran ser un ladrón o algo así, podría ponerse feo. Lorraine y yo nos pusimos en guardia y nos preparamos para lo que se avecinaba. ¿Una niña? Lorraine susurró cuando algo apareció del bosque. Ella no podría haber tenido razón. ¿Por qué una niña común y corriente estaría en medio de la nada? Yo argumenté. Quizás no fuera del todo imposible, pero sí muy improbable. Sin embargo, parecía una niña, excepto por ciertos rasgos que destacaban. Pensé que los zombies habían huido por aquí. Quizás ustedes, muchachos, los derrotaron, dijo la niña de una manera increíblemente arcaica. Era un estilo de habla que nadie había usado desde antes de la generación de mis abuelos. Sin embargo, entendíamos lo que quería decir, así que al menos pudimos comunicarnos. Había gente mayor en mi pueblo que hablaba así, y Lorraine venía de un mundo dominado por los ancianos. Sí, fui yo quien los derribó. Puedes ver sus cenizas allí mismo, respondió Lorraine a la supuesta niña, señalando el montón de cenizas. La niña asintió. ¿Ceniza? Una maga, ¿verdad? Ya veo, tienes un maná increíble. Esos zombies no serían más que una bagatela para ti. Sin embargo, fue mi fracaso en matarlos a todos lo que les permitió llegar hasta aquí. Perdóname, dijo modestamente. Eso significaba que estos monstruos eran su objetivo por alguna razón. ¿Qué eran estos zombies? Pregunté por curiosidad. Ah, hubo una aldea por aquí hace 4 décadas, donde una vez hubo aldeanos. Los zombies no necesitan sustento y, por lo tanto, permanecerán allí hasta que sean derrotados. Sin embargo, ni un alma ha pisado esta tierra desde entonces, y los zombies han estado en un estado latente todo este tiempo. Si bien los zombies no necesitaban ningún alimento, eso los hacía lentos e inactivos. Si no había nadie cerca para atacar, dejaban de funcionar. A eso se le llamaba estado latente. Algo debió haberlos despertado, presumiblemente esta niña cuando entró en las ruinas del pueblo. No sabía qué decir al respecto. Supuse que eso era lo que significaba ser un no muerto. Ser eterno no era lo mismo que vivir eternamente. Seguías existiendo, pero si no había nadie cerca que te recordara, entonces bien podrías haber estado muerto. Pensé que era más que trágico y mis sentimientos debieron haberse reflejado en la expresión de mi rostro porque la niña tuvo una idea equivocada. No te preocupes, los enterré a todos para que no regresen. Sería lamentable dejarlos como estaban, dijo mientras se acercaba a las cenizas. Resulta que soy una maestra de las artes divinas y purgar el mal es mi especialidad. Purificaré estas cenizas tan víspera, ¿eh?
Por lo que dijo, pensé que esto podría causar algunos problemas, pero ya era demasiado tarde. Si realmente podía usar divinidad, entonces no podía ocultarla. Y supe que ella decía la verdad porque pude ver que sus manos estaban llenas de divinidad. Eso explicaba cómo podía cazar zombies con tanta facilidad. ¿La energía maligna ya ha sido purgada? Quemarlos hasta convertirlos en cenizas no tendría este efecto. ¿Usaste agua bendita, tal vez? Ella preguntó. Lorraine sacó una botella de agua bendita. Sí, llevo algunas conmigo para momentos como estos. La niña estaba convencida. Oh, eres sabia comparada con el aventurero promedio hoy en día. Los no muertos acechan por todas partes y deben ser eliminados después de su derrota para evitar un desastre. Hace mucho tiempo, todos teníamos agua bendita a mano, pero ahora, disculpa mis quejas. Como sea, respondí vagamente, pensando en cómo ella estaba hablando con un no muerto en ese mismo momento. No estaba tratando de ocultarlo, pero tampoco tenía muchas ganas de decírselo a un usuario de divinidad, así que esperé a ver qué pasaba. Sin embargo, todo fue eliminado sin dejar rastro. El agua bendita no sería tan eficaz. Espera. ¿Césped? ¿En las cenizas? Y desprende divinidad, nada menos. ¿Me estás ocultando algo? Preguntó frenéticamente. Habíamos mantenido nuestra distancia por precaución, pero ella se acercó a nosotros en un instante. No era ninguna broma y no necesitaba a la divinidad para ver que tenía una habilidad notable. Sin embargo, si ella intentaba atacar, teníamos algo de espacio para contraatacar, así que aún estábamos bien. De cualquier manera, no sentí ninguna hostilidad y no vi ninguna razón para sacar mi arma. En cualquier caso, Lorraine respondió a la niña. No del todo, pero apenas hemos tenido la oportunidad de hablar. Ni siquiera sabemos los nombres de los demás, dijo con la mayor honestidad. Estábamos ocultando que usé la divinidad para purgar las cenizas, técnicamente, pero nada de lo que ella le dijo era mentira. La niña pareció estar de acuerdo con ella. De hecho, tengo que presentarme. ¿Es por eso que estás tan en guardia? La niña actuó inocente, pero todo era una farsa a juzgar por la hábil forma en que se acercó a nosotros hace un momento. Ella también parecía pensar con rapidez. No he visto aventureros con tanta agallas en mucho tiempo. Díganme sus nombres. Por supuesto, empezaré. Soy Alildis, una insignificante aventurera. Soy de clase oro. He aquí, dijo la niña y presentó su licencia de aventurera. Cuando los aventureros se encontraban, esta era la forma más fácil de establecer confianza. Su brillante licencia dorada parecía ser auténtica. Aún teníamos dudas, pero Alildis amablemente nos arrojó su licencia. Compruébala hasta que estés satisfecho, dijo. No había razón para suponer que fuera falsa, pero algunos ladrones copiaban las licencias de aventurero para disfrazarse. Después de todo lo que había pasado con ella hasta ahora, eso parecía remoto en este caso, pero revisé la licencia solo para estar seguro. Tanto Lorraine como yo sentimos que habíamos sospechado demasiado de Alildis, cuando de otro modo no lo habríamos hecho si no fuera por su apariencia. Analizamos la licencia hasta que determinamos que era legítima y luego se la devolvimos. Lamento haber dudado de ti, dijo Lorraine. Pero debes entender cómo nos sentimos. Nunca vemos elfos por estos lares. Sí, los elfos como Alildis eran extremadamente raros en esta región. Tenía hermosas orejas puntiagudas y ojos azul cielo. Su cabello dorado estaba cortado en una melena de longitud media. Tenía la estatura de una niña de unos 10 años, pero parecía una anciana. Era imposible no sospechar. Sí, por supuesto. Yo también estaba cautelosa porque sentí una magia poderosa. No eres la única, dijo Alildis con una sonrisa. Se sentía tan inocente e indiferente que admitirlo era un poco sorprendente. Pero solo un poco, dado que los elfos eran conocidos por ser astutos. A pesar de parecer una humana de 10 años, mentalmente podría haber tenido décadas, incluso siglos. A esa edad, ella era una criatura más allá de nuestra comprensión. Pero, sinceramente, yo también lo era desde su perspectiva. Lorraine, Alildis y yo éramos seres diferentes entre sí. Eso era algo interesante, pero no me atreví a mencionarlo. Es bueno escuchar eso, dijo Lorraine. Oh, yo también debería presentarme. Soy Lorraine Vivie, erudita, aventurera y maga. Y este es, Rent, lo interrumpí. Yo también soy un aventurero. Mi arma principal es la espada. Hablar sobre tu estilo de lucha era una parte estándar de las presentaciones entre aventureros. Sabíamos cómo se presentaba Alildis cuando nos mostró su licencia.
Decía que era una maga, pero basándose en su uso de la divinidad, eso parecía ser una fachada. Estas descripciones no significaban mucho, y tampoco era que Lorraine y yo usáramos magia o espadas exclusivamente. También le mostramos nuestras licencias, aunque no le dijeron mucho. Eran buenas para probar tu identidad, pero poco más que eso. Lorraine y Rent. Intentaré recordarlos. En cuanto a mí, tal vez Alildis sea un nombre demasiado largo. Te pido que me llames Hilde o Hildi, dijo Alildis. Lorraine y yo nos miramos. Hilde, entonces. Deberíamos tratarte como a alguien mayor o... Lorraine se calló. Hilde era una elfa y probablemente mucho mayor que nosotros. Por lo que dijo sobre los aventureros en el pasado, esto era obvio. Nadie ha andado con agua bendita desde al menos la generación de mis abuelos. Si ella era nuestra senpai, era difícil saber exactamente cómo hablar con ella. Háblame como lo has hecho, dijo Hilde. Me tratan como a una idiota con demasiada frecuencia. Como puedes ver, parezco joven para mi edad. Parecía más que un poco joven. Sin embargo, no tenía idea de qué tan viejos se suponía que debían verse los elfos a una edad determinada, así que miré a Lorraine para ver si lo sabía. Sus ojos me dijeron que estaba más allá de ella. Pero Hilde dijo que era joven, así que podíamos seguir con eso, decidí. Lorraine asintió y decidió no preguntar más sobre su edad. Entonces, ¿qué tal si nos tratamos unos a otros como aventureros? Entonces, Hilde, ¿por qué estás aquí? Ella preguntó. Dependiendo de la respuesta de Hilde, podríamos terminar peleando, pero después de la cordial conversación, esperaba que no llegáramos a eso. Además, aunque parecía estar bromeando, tenía que ser poderosa. Este tipo de personas siempre eran increíblemente fuertes cuando se trataba de aventureros. Ella era de clase oro, lo que significa que rivalizaba con Nive, o tal vez la superaba. Los elfos también vivían vidas lo suficientemente largas como para aprender una gran cantidad de habilidades, y tenían magia espiritual específica de su raza. No quería ponerme del lado malo de ella. Lorraine preguntó sobre su objetivo con la esperanza de garantizar que estuviéramos a salvo, y yo sentí lo mismo. No sabía si Hilde adivinó nuestras intenciones o no, pero respondió en tono sincero. Correcto. Es una larga historia, pero, en resumen, soy una aventurera oriunda de la capital. Acepté el trabajo de restaurar la aldea de Toraka atacando a los no muertos que habitan aquí. El acto se realizó hace apenas unos momentos cuando derroté a su jefe, pero los zombies eran tan numerosos que algunos lograron huir hacia acá. Pido disculpas, dijo. Toraka era el nombre del pueblo que fue destruido en esta región hace muchos años. Lo había oído por boca de los adultos de mi ciudad natal. Lorraine pareció inferir lo mismo de nuestra conversación. Hilde mencionó que se arruinó hace 4 décadas, una cifra lo suficientemente específica como para suponer que decía la verdad. No había nada más alrededor, así que no podía imaginar por qué más estaría ella aquí. No hay necesidad de disculparse, ya los derrotamos. Bueno, Lorraine lo hizo, no yo, dije. A mí tampoco me importa, añadió Lorraine. No fueron un gran problema. Probablemente habrían sido más importantes para todos los que dormían en el carruaje. Sin embargo, incluso si Lorraine y yo no hubiéramos estado allí, el cochero podría haberse encargado bastante bien. Tal vez habría resultado herido y no habría podido purificar los cadáveres, pero esos eran los riesgos que había que correr en el camino. Pero había monstruos además de estos zombies comunes y corrientes. ¿Dijiste algo sobre un jefe?, preguntó Lorraine. Oh, lo hubo, respondió Hilde. Un soldado zombie, pero simplemente uno. Creo que era un cazador del pueblo. Los no muertos conservan las habilidades que tenían en vida, ¿sabes? Era bueno, pero no fue una amenaza seria. Eso es todo lo que tengo para compartir. ¿Qué pasa contigo? No estamos en un trabajo ni nada, dije. Vamos de camino a mi ciudad natal. Ya veo, entonces ese carruaje se dirige a algún pueblo. Dado que son hombre y mujer, ¿están casados? ¿Fugándose? Hilde preguntó intensamente. No, dije rápidamente. Es complicado. Te dije que soy una erudita, ¿verdad? Lorraine continuó. Su pueblo parece interesante, así que pensé en acompañarlo. Ella dijo la verdad, pero evadió sutilmente la pregunta. Hilde, sin embargo, parecía comprensiva. De hecho, estas tierras vírgenes tienen ruinas antiguas y cuentos populares que podrían resultar interesantes. Ahora conozco sus objetivos. Entonces, pasemos a mi pregunta principal. Lorraine y yo esperábamos poder engañarla al final, pero por lo que parecía, habíamos fracasado. ¿Cómo purificaron estas cenizas? ¿Y qué son estas plantas?
Respondan si son tan amables. Lo único en lo que podía pensar era en cuanto no quería decirle. Cuantas más armas secretas tuviera guardadas, más fácil sería la vida en el futuro. Pero nunca hice mucho para ocultar mi divinidad. No pensé que fuera nada especial en aquel entonces. Pero ahora podía hacer mucho más, y nadie lo sabía aparte de aquellos a quienes les contaba mis circunstancias. Pensé en qué hacer hasta que Hilde dijo algo que puso fin a eso. Sin embargo, ya sé la respuesta. Rent, eres un usuario de divinidad, ¿no? Esto me sorprendió un poco. Solo un poco, porque Hilde decía que era una maestra de las artes divinas. Probablemente tenía técnicas que yo mismo no conocía. Hilde continuó. Normalmente no lo sabría, pero durante algún tiempo después de que uno usa la divinidad, uno puede ver algunos residuos que quedan en su cuerpo. Requiere una mirada algo cercana, así que me disculpo por invadir tu privacidad. No sabíamos si eso era cierto o no. Tomé prestado uno de los libros de Laura sobre artes divinas, pero no había leído lo suficiente para aprender nada. Quizás hubiera ayudado si hubiera leído más. Sin embargo, era sorprendentemente difícil de entender. Podía imaginarme cómo se suponía que debía ser la magia lo suficientemente bien como para aprender hechizos de los libros, pero las descripciones escritas de las artes divinas a menudo eran difíciles de entender. Al menos ya podía tener una idea de algunos aspectos de la divinidad. El mayor problema era hasta qué punto parecía teórico. Alguien tendría que enseñarme los conceptos básicos antes de que pudiera manejar las artes divinas, y parecía que tomaría mucho tiempo. Sin ese conocimiento, no tenía forma de saber si Hilde estaba mintiendo. Lorraine no podía usar la divinidad en absoluto, por lo que no tenía forma de verla. Eso significaba que teníamos que adivinar si Hilde decía la verdad por su tono y actitud. Eso resultaba imposible. Lorraine y yo nos miramos y luego nos rendimos. Nada en la expresión de Hilde nos dio una pista. Tal vez esto era típico de los elfos que vivían durante tanto tiempo, o tal vez era una habilidad particular de Hilde. De cualquier manera, estábamos en desventaja. Incluso si Hilde estuviera mintiendo, noté que estaba casi segura de que tenía razón. El agua bendita no podía purificar tan profundamente como la divinidad. No me di cuenta hasta que pude sentirlo, pero cuanto más fuerte se volvía tu divinidad, más sensible eras a la energía maligna y al miasma. Cuando lo mirabas a través de esa lente, los poderes de purificación del agua bendita eran inferiores a los de la divinidad, o al menos de naturaleza diferente. El agua bendita era más adecuada para la precisión y se necesitaba más para cubrir un área más amplia. Tal vez podrías simplemente ponerla en una botella con atomizador, pero eso probablemente sería una blasfemia. ¿Se venderían las botellas de agua bendita? No de inmediato, estoy seguro, pero ciertamente serían útiles. En primer lugar, sería necesario publicitarlas. De todos modos, ahora tenía que considerar qué hacer con Hilde. Después de deducir todo lo que hizo, probablemente sería mejor decir la verdad. Su mirada de sospecha se había vuelto dolorosa y, a diferencia de que yo era un vampiro, este no era el tipo de información que haría que me mataran. Podría intentar obligarme a unirme a alguna religión, lo cual sería molesto, pero no podría ser nada peor que eso. Sí, tienes razón, purifiqué las cenizas. Puedo usar solo un poquito de divinidad, pero no sé cómo usar artes divinas ni ninguna otra técnica adecuada con ella. Realmente tampoco creo en ningún dios, así que no puedo unirme a ninguna religión, admití. Si pudiera usar esas técnicas, tal vez podría haber ocultado mi divinidad, de manera bastante frustrante. Lo sabía, dijo Hilde. Tu falta de fe puede ser un problema. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. Como dije, tu divinidad es algo que cualquier usuario razonablemente talentoso puede ver. Los usuarios de divinidad son raros, como sin duda sabes. A todas las religiones les gustaría tener más. Nadie hace mejor proselitismo que los santos, por eso las religiones han luchado por los usuarios de divinidades de tiempos inmemoriales. A pesar de eso, todavía no había sido reclutado por ninguna religión. No cuando conocí a Nive y Mullias, ni cuando conocí a Lillian. Quizás estaban siendo consideradas. Lillian simplemente no podía saber que yo tenía divinidad. En cuanto a Nive y Mullias, Nive podría haber sido demasiado entusiasta para decir algo al respecto. Si ella hubiera intentado obligarme a unirme a su religión después de todo lo sucedido, de todos modos, habría dicho que no. ¿No puedo simplemente decirles que no estoy interesado? Sí. Sin embargo, hacer eso resultaría cada vez más tedioso. También hay quienes utilizan métodos rudos. Será mejor que aprendas a ocultar tu divinidad, dijo.
Un buen consejo, pero no sabía por dónde empezar. Leí un libro sobre artes divinas y apenas lo entendí. El idioma era demasiado singular para aprender algo sin mucho trabajo. Hilde pareció notar mi vacilación. Puedo enseñarte, si lo deseas. No pertenezco a ninguna organización religiosa, ofreció. Eso sonaba bastante cierto. Los elfos tenían su propia fe y pocos creían en las religiones iniciadas por los humanos. Para los elfos, su fe también era más parte de su vida. El árbol sagrado era el objeto de su adoración. Bueno, no todos, y no negaban la existencia de los dioses. Era complicado. En cualquier caso, la oferta de Hilde me pareció buena, pero tenía otros asuntos que atender. Además, me enseñaría gratis. Probablemente no, y tenía miedo de saber qué exigiría. ¿Quieres algo a cambio, verdad? Pregunté honestamente. No, no puedo obligarte a hacer nada, dijo Hilde con una sonrisa. ¿Pero puedes darme esa hierba de allí? No esperaba eso. Se refirió a la hierba entre las cenizas. Había muchos pequeños brotes. Iba a dejarlos y continuar mi viaje, así que no me costaba nada. ¿Por qué? Pregunté, todavía con curiosidad por sus razones. La hierba desprendía una suave divinidad, pero no le vi mucha utilidad. No sé cuánto decirte, Rent, pero supongo que fuiste bendecido por un espíritu vegetal. Por lo tanto, las plantas crecen a partir de aquello que purificas. Hubo una vez muchos como tú, pero ya casi no existen. El número de plantas que producen divinidad ha disminuido drásticamente. Son raras, así que las quiero. Bien. Eso me dejó mucho en qué pensar. Si esto era todo lo que ella quería, yo tenía pocas razones para negarme. Hilde podría decirles a más personas que yo era un usuario de divinidad, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Pero ella no necesitaba pruebas. Ciertas personas simplemente lo sabrían. Está bien, tómalas. A cambio, enséñame todo lo que puedas sobre la divinidad. Aún así, teníamos planes. No había tiempo para aprender de inmediato y Hilde no podría haber tenido tiempo de enseñar cuando estaba en medio de un trabajo. Te enseñaré todo muy pronto, pero por ahora puedo inculcarte los conceptos básicos para ocultar la divinidad. No te preocupes, no tardará mucho. ¿Estás de guardia nocturna? Puedo enseñarte antes de que termines, dijo Hilde. Parecía un estafador que vi en la ciudad y que vendía un método para perder 10 kilogramos en una sola semana. Me imagino el título de su libro, Divinidad para tontos. Aprendiendo los conceptos básicos en una sola noche, al estilo Hilde. Me sonaba incompleto. Hilde notó que entrecerré los ojos. Resulta que soy una experta en artes divinas. No les mostraré las profundidades de la divinidad, pero la superficie puede rascarse en tan solo una noche. Creo que la magia es similar, argumentó Hilde y se giró hacia Lorraine. Lorraine parecía saber a qué se refería. Bueno, podrías aprender a controlar el maná y usar magia de sustento en ese tiempo, dijo Lorraine basándose en su experiencia con Alice. Ciertamente hubo algunas personas que podían aprender eso en una noche. Algunos no podían, pero era una cuestión de talento. En cualquier caso, inténtalo. Solo nos llevará hasta el amanecer. Es una lección apresurada, sin duda, pero una vez que la entiendas, puedes mejorar por tu cuenta, dijo Hilde de una manera que pude entender. Las artes divinas no se parecían en nada a la magia, así que no sabía cómo se debía sentir al usarlas. Tal vez no pudiera aprender en una noche, pero Hilde estaría en la capital. Incluso en el peor de los casos, podría ir a visitarla para terminar la lección, así que decidí aceptar su oferta. Ya está hecho. Tu divinidad está lo suficientemente oculta como para que no me dé cuenta. El usuario promedio de divinidad no tendrá ninguna posibilidad de descubrirlo, dijo Hilde, de espaldas al cielo anaranjado. Pasé la noche aprendiendo los conceptos básicos de las artes divinas y poniéndolas en práctica hasta dominar algo que al menos me parecía correcto. Podía controlar y ocultar mi divinidad, pero me preguntaba si estos eran realmente los fundamentos, porque no fue nada fácil. Sin embargo, necesitaba esto para evitar problemas en el futuro, así que no podía quejarme. ¿Tengo que seguir así todo el tiempo? Murmuré. Es fácil una vez que te acostumbras. Piensa en ello como un entrenamiento continuo hasta entonces. Se sentirá tan natural como respirar al cabo de una semana como mínimo. Mira, dijo Hilde y desató su divinidad. Ella había estado ocultando su divinidad todo el tiempo, así que no sabía exactamente cuánto tenía hasta entonces. Ahora que la vi soltarlo, era docenas de veces mayor que la mía, si no cientos. Quizás incluso más que eso. Nive era similar, pero esto destruyó cualquier confianza que hubiera adquirido desde entonces.
Si podía ocultar toda esta divinidad, entonces sus afirmaciones de ser una poderosa usuaria de divinidad eran ciertas. Sin embargo, apenas había comenzado a incursionar en las artes divinas, por lo que era difícil decirlo con certeza. Tienes tanto más que yo que no sé si puedo seguir tu ejemplo. Di mis impresiones honestas. Hilde negó con la cabeza. Si perdiera contra un joven que no sabía nada sobre las artes divinas, ¿de qué serviría? Ahora bien, esto servirá para lo básico. De ahora en adelante, lee ese libro que me mostraste y continúa con tus estudios. Las lecciones del libro son precisas y ahora deberías tener una idea de las artes divinas. No sabía si el contenido del libro de Laura era correcto o si valía la pena seguirlo, así que le pregunté a Hilde al respecto. Ella le dio su sello de aprobación y dijo que estaba bien. Está bien, pero ¿y si hay algo más que no entiendo? Entonces pregúntame. Trabajo desde la capital, así que ven a visitarme si tienes preguntas. Aquí está mi información de contacto y mi número de registro en el gremio, dijo Hilde y me entregó un trozo de papel borrador. Ahora es el momento de despedirme. Los demás pasajeros de su coche se asustarán si me ven. Dile a Lorraine que me despedí. Me gustaría hablar sobre temas académicos con ella en algún momento. Adiós. Agarró la hierba entre las cenizas y se alejó rápidamente. Su andar era firme y confiado. Casi quería llamarla para que volviera. Nos acabábamos de conocer, pero ella era extrañamente afable. ¿Se ha ido? Preguntó Lorraine, notándome y frotándose los ojos. Ella había estado dormida. No necesitaba dormir nada para mantenerme saludable, pero Lorraine era humana. Probablemente podría haber pasado la guardia nocturna y haber tenido algo de sueño, pero el camino por delante se iba a volver aún más rocoso, por lo que no podría dormir en el carruaje. A partir de ahora también era más probable que aparecieran monstruos. Si ella peleaba mientras estaba cansada, entonces podría golpearme por accidente, y eso no era aceptable. Lorraine lo reconoció, así que, aunque quería hablar con Hilde, hizo del sueño su prioridad. Lorraine e Hilde tenían mucho que discutir. Hilde había vivido tanto tiempo que sus conocimientos y experiencia eran incluso valiosos para Lorraine. Leer libros era divertido, pero había muchas cosas que no podían enseñarte. Lorraine era una lectora ávida e incluso ella era muy consciente de ello. Tenía sentido que quisiera escuchar lo que Hilde tenía que decir. Sí, ella me dijo que te dijera que se despide. Además, dice que vengas a la capital si necesitas saber algo sobre las artes divinas. ¿La capital? No voy mucho allí. Yo tampoco, dije. En mi caso, simplemente no conseguiría mucho trabajo de aventurero en la capital, pero Lorraine evitaba el lugar porque lo encontraba molesto. Cuando quería algo que solo estaba disponible en la gran ciudad, enviaba una carta a un conocido del Imperio Rembrut. Incluso las ciudades más grandes de un país pequeño como Yaaran eran como Maalt para Lorraine. Pero, aunque no iba con frecuencia, sí había ido unas cuantas veces, a diferencia de un chico de campo hecho y derecho como yo. Bueno, no hay tiempo en este momento, pero lo pensaré. Aunque prefiero no ir a la capital, no es imposible que me convenzan. Está bien. ¿Deberíamos despertar a todos ahora? Es hora de que nos vayamos, sugerí. Dimos vueltas despertando a los pasajeros y al cochero. Teníamos que salir tan pronto como el sol comenzara a salir si queríamos llegar a alguna parte. Lo ideal sería no tener que acampar 2 noches seguidas. Ninguno de los demás pasajeros parecía saber lo sucedido. Tanto los zombies como nuestra eliminación, bueno, en realidad solo por parte de Lorraine, de ellos y la visita de Hilde a nuestro campamento toda la noche eran completamente desconocidos para ellos. Los zombies ya estaban muertos, por lo que no había señales de ellos, y Hilde era una aventurera lo suficientemente experimentada como para ocultar su presencia al ciudadano promedio. Desde la perspectiva de los pasajeros, pasamos una tranquila noche de campamento. Bueno, el cochero pareció darse cuenta de algo, pero cualquiera que condujera un carruaje por estos caminos sin pavimentar tenía que ser fuerte por derecho propio. Si se dio cuenta, entonces sería lógico. El carruaje corrió bajo el sol de la mañana y llegó a un pueblo justo antes del atardecer. Esta vez no pasó nada, para gran alivio mío y de Lorraine. No estaba aquí como guardaespaldas, así que preferí evitar la ansiedad de esa línea de trabajo tanto como fuera posible. No es que fuera demasiado difícil atrapar a los ladrones que aparecían en estos caminos rurales. Los monstruos que aparecían en el camino tampoco eran una gran amenaza, pero era más trabajo del que quería atender. Bien, parece que voy a dormir en una cama esta noche, dijo Lorraine mientras salía del carruaje. Estuvimos sentados tanto tiempo que nuestros cuerpos estaban rígidos.
Nos estirábamos mientras caminábamos, produciendo estallidos. El camino aquí estaba muy lleno de baches. El camino hacia el oeste estaba en buen estado y libre de rocas que pudieran impedir el paso del carruaje, por lo que era un viaje más tranquilo. Deseaba que ellos también se ocuparan de este camino, pero considerando el tiempo y el dinero que tomaría, no esperaba que eso sucediera nunca. Lo financiaría yo mismo si tuviera el dinero, pero no lo tenía. Simplemente debo que renunciar a ello. Tengo ganas de comer, dije. La gastronomía en la mayoría de los pueblos era normal, pero este pueblo tenía las delicias que mencioné anteriormente. No podía esperar a ver cómo reaccionaría Lorraine ante eso, pero luego dijo algo inesperado. Ah, cierto, este pueblo es famoso por su solesti y getambra. No puedo esperar para probarlos tampoco. Pensé que estas palabras misteriosas sonaban como nombres de hechizos mágicos. Lorraine frunció el ceño. ¿Qué? Has parado en esta ciudad varias veces antes, ¿verdad? El plato de huevos de rana de invierno se llama solesti y los mantis curtis fritos se llaman getambra. Ahora que lo mencionaba, ya había escuchado esos nombres antes. Los nombres no eran tan impactantes como los platos en sí, por lo que no se me quedaron grabados. Se podían ver los renacuajos en los huevos de rana de invierno, y las mantis curtis fritas todavía eran identificables como mantis después de ser cocinadas, con 5 o 6 de ellas en un plato. Cualquier mujer que los comiera tenía que ser de este pueblo o tener muchas agallas. La mayoría estaría demasiado desconcertada como para llevárselos a la boca. Pero Lorraine era diferente, al parecer. ¿Estás interesada en probarlos? Eso es, bueno, no sé qué decir, dije, sin palabras. Lorraine adivinó a qué me refería. ¿Crees que eso es extraño? Bueno, no te equivocas, pero estaban enumerados en un libro que le compré a un vendedor ambulante el otro día. Cuando vi que estaban disponibles cerca, quise probarlos, dijo, recordándome que compró un libro sobre cómo cocinar monstruos. Pensé que Lorraine compraba todos los libros, independientemente del género, para saciar su sed de conocimiento, pero no esperaba que estuviera sinceramente interesada en el tema. Quizás ese deseo de conocimiento la hizo abrirse a casi todo, sabiendo cómo era Lorraine. Rara vez dejaba que los prejuicios se interpusieran en algo, para bien o para mal. Por eso ella me aceptó cuando me convertí en no muerto. Sin embargo, ella realmente no tenía que mostrar la misma generosidad con la comida. Ni siquiera sabía si estaría bien con ellos, había pasado mucho tiempo desde que comí esos platos. Al menos el sabor estaba bien. Bueno, tendría que esperar hasta la cena. Dicho esto, nos dirigimos a la posada. El cochero había hecho arreglos para que nos quedáramos allí con anticipación, por lo que nuestra llegada tardía no fue un problema. Cualquier momento en el que llegáramos habría estado bien, sabiendo lo lejos que estaba esta ciudad de la civilización. El cuenco humeante contenía huevos cubiertos de una sustancia gelatinosa. Eran lo suficientemente transparentes como para ver los gigantescos renacuajos en su interior. Eso era lo único. Al lado había un plato grande con no solo 5 o 6 sino 20 o 30 mantis fritas en una gran pila. Era todo un espectáculo digno de ver. De hecho, ya no tenía hambre con solo mirarlo. No quería tocar el getambra. Sentada a mi lado, Lorraine cargó su plato y se los comió como cualquier otra comida. ¿Qué, Rent, no vas a comer? Bueno, tal vez no te sepa bien sin sangre, dijo, lo suficientemente considerada como para susurrar la última parte. Ese no era el problema. Simplemente no me gustó cómo se veía la comida. Atara nunca tuvo una cocina tan flagrantemente incivilizada. Sin embargo, apenas teníamos ranas invernales o mantis curtis alrededor de Atara, así que probablemente esa era una de las razones. Se comieron estos monstruos en estas partes parcialmente para reducir su número cuando aún eran pequeños, pero no había necesidad de eso cuando, para empezar, no estaban presentes. ¿No es eso? No. Comeré un poco, lo juro, insistí, llorando internamente mientras ponía una mísera cantidad de huevos de rana en mi plato. Estaban firmes y pude ver que los renacuajos gigantes todavía se movían en el interior. Arrepentido de haberles quitado la vida, los metí en mi boca y toqué la sustancia gelatinosa con mi lengua. Tenía una textura extraña, suave pero empapada del jugo del guiso que les daba un fino sabor. Reuní las ganas de comer más y mordí un renacuajo. Un sabor suave llenó mi boca, al contrario de su apariencia repugnante. Era ligeramente dulce, mientras que los jugos eran sabrosos. Nunca podría tener suficiente de estos, si tan solo parecieran algo normal. Lo siguiente era los mantis curtis fritos. Sorprendentemente, también quedaban unas cuantas de ellas.
Estaba en la misma mesa que Lorraine y los demás pasajeros, quienes comieron sin problemas. Escuché todos los crujidos y supe que provenían de las mantis, así que debería haber sido obvio. Extendí la mano para agarrar una mantis Curtis e hice contacto visual con ella. Perturbado e incapaz de tolerar seguir mirando a este insecto en silencio, me lo metí en la boca de cabeza y lo mordí por la mitad. La sensación crujiente se extendió por todas partes, junto con un sabor refrescante atípico de la comida frita. Pensé que estaba bueno, perfecto para acompañar un poco de cerveza, y resultó que el cochero y el hombre de mediana edad estaban bebiendo cerveza con ella. Me preocupaba cómo sería el viaje de mañana, pero las tortugas gigantes eran lo suficientemente inteligentes como para arrastrarnos, incluso si los azotes del cochero eran irregulares por la bebida. Finalmente superé mi repulsión y comí la comida como lo haría con cualquier otra cosa. Sin embargo, la próxima vez que venga a esta ciudad probablemente volveré a pasar por esto. Lorraine dijo que quería volver a comer esto en algún momento, por lo que probablemente pasaríamos por allí de camino a casa. Tenía que prepararme mentalmente antes de eso. Gracias a ustedes dos, pudimos comer comida deliciosa durante todo el viaje. Si alguna vez te vemos en Maal, te invitaremos a algo agradable. Dijo la joven después de bajarse del carruaje. Te lo debemos, añadió su padre, de pie junto a ella. Escuché que una noche también luchaste contra algunos monstruos. Esto no es mucho, pero ten. Nos regaló una moneda de bronce. No, solo nos estábamos defendiendo. Si quieres hacer algo por nosotros, puedes invitarnos a una buena comida cuando regreses a Maal, suponiendo que nos veamos, sugirió Lorraine. Hablamos bastante con el hombre de mediana edad y la joven, lo suficiente como para saber que regresaban al pueblo donde vivían la madre y los abuelos de la chica. Se quedaban en Maalt por motivos de trabajo la mayor parte del tiempo, pero regresaban a su pueblo cuando tenían vacaciones. La madre se hacía cargo de los abuelos. Era una historia común. ¿Estás segura? Normalmente le pagarías a un aventurero de clase plata incluso en monedas de plata, dijo el hombre. Los títulos de clase plata y bronce eran títulos convenientes porque proporcionaban una estimación del precio de los servicios del aventurero. Los aventureros de clase plata solían llevarse una o dos monedas de plata, pero ahora eran aún más caras gracias a la inflación. Los aventureros de clase bronce tomaban una moneda de bronce, pero, por supuesto, su precio de venta también había aumentado desde entonces. Aún así, hicimos una o dos monedas de plata como máximo. La billetera de un aventurero clase bronce nunca estaba en el mejor de los estados. Está bien. No estábamos aquí por un trabajo. Ni siquiera fue por la bondad de nuestros corazones. Nosotros también viajamos y fue agradable tener gente con quien hablar. Hasta luego. Diablos, hoy en día no se ven muchos aventureros generosos. Bien, entonces hasta la próxima, dijo el hombre de mediana edad. Se despidió con la mano y entró al pueblo con su hija. Es hora de partir, dijo el cochero y puso el carruaje en marcha. Todavía estábamos en el tercer día de viaje. Faltaban 3 o 4 más. Los únicos pasajeros que quedamos éramos nosotros, el cochero y la pareja de ancianos. Sé que seguía burlándome de lo rural que es tu casa, pero tal vez no fui lo suficientemente lejos, dijo Lorraine mientras asomaba la cabeza fuera del carruaje. Ella tenía razón. Estábamos rodeados únicamente de montañas y bosques. Hasta donde habían desembarcado el padre y la hija, todavía había caminos como los que se encuentran alrededor de los pueblos. Pero ahora había montañas, 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 bosques y más montañas. La carretera estaba lo suficientemente nivelada como para que un carruaje pudiera cruzarla, pero apenas. El cochero tenía la habilidad y el carruaje tenía la durabilidad, pero esta parte siempre daba miedo. Si el carruaje se averiaba, tendríamos que caminar. Por cierto, la pareja de ancianos se fue ayer. La distancia entre el camino y su destino les obligaría a caminar un trecho, así que Lorraine y yo los llevamos el resto del camino hasta allí. Afortunadamente, el cochero dijo que esperaría a que regresáramos. Incluso dijo que acamparía allí mismo y esperaría a que regresáramos si no regresábamos ese día. Esa era una gran ventaja para las carreteras rurales. Los coches en dirección oeste nunca eran tan flexibles. A menudo estaban llenos y la gente de la ciudad siempre estaba preocupada por llegar a tiempo a los lugares. Las llegadas tardías generaban toneladas de quejas y los pasajeros exigían la devolución de su dinero. En este camino, tal cosa no era posible.
Eso podría deberse en parte a que la gente del campo era más vaga, pero el cochero no esperaba ganar mucho dinero sin importar lo que sucediera, y los pasajeros estaban dispuestos a seguir la corriente. Bueno, sí, si no estuviera tan lejos, visitaría mi casa con más frecuencia. Se necesita tiempo para llegar aquí, tiempo que no tuve. Afortunadamente ahora puedo arreglármelas sin trabajar constantemente, pero hasta hace poco tenía que trabajar todos los días para tener comida en la mesa, dije. Eso era típico de los aventureros clase bronce. Si tuvieras un grupo, podrías trabajar más eficientemente y evitar esa pobreza, pero yo no lo hice. Aunque tal vez también me gustaba gastar demasiado dinero. Estaba obsesionado con objetos mágicos aparentemente inútiles. Si me hubieras dicho que estabas pasando por momentos difíciles, te habría dado un préstamo sin intereses. ¿Cómo podría pedir eso? Quiero ser tu igual. Temía que mi indigencia me dejara socialmente aislado también, pero si Lorraine decía que me ofrecería dinero, probablemente lo haría. Aún así, no quería pedir nada. Al menos no mientras aún tuviera otras opciones. Si las cosas fueran peores, entonces podría haberme visto obligado a abandonar mi orgullo, pero luego me esforzaría por devolverle el dinero por el resto de mi vida. Los amigos de toda la vida eran muy valiosos para mí. No es necesario que seas tan terco. Bueno, tal vez así eres tú, reconoció. Era verdad, viví la vida como quería. Si renunciara a eso, sería mi muerte definitiva. Por eso, aunque era un no muerto, aún me consideraba vivo. Mi voluntad seguía viva. El carruaje continuó durante medio día más o menos. Ya casi llegamos, murmuró el cochero. Lorraine y yo miramos hacia afuera y vimos que el camino se volvía cada vez más abierto. Llegamos al punto donde el camino era utilizado por los aldeanos de Atara, por lo que se mantenía hasta cierto punto. Un río corría a lo largo del camino, así que probablemente esa era la razón. Reconocí el paisaje por aquí. Finalmente, dijo Lorraine, exhausta. Incluso ella tuvo problemas con todos los temblores. Ella era de la ciudad, así que dudaba que alguna vez hubiera viajado en un carruaje que se balanceara tanto. Puedo verlo ahora. Es el pueblo de Atara, susurré. Lorraine también miró al frente. ¿Una cerca de madera? Parece algo primitiva. Puede parecer así, pero la curandera de Atara cubre esa cerca con una droga que es extremadamente efectiva para protegerse de los monstruos. Y si algunos monstruos logran atravesarla, hay cazadores que pueden encargarse de ello. Sus defensas están bien. Si aparecía algo demasiado poderoso, tendrían que llamar a aventureros, pero tenían suficientes personas que podían acabar con goblins o slimes. Incluso en lo profundo de las montañas la vida era posible. Ya he oído eso, pero este pueblo es un poco extraño. Hay ciudades autónomas con sus propias defensas contra los monstruos, pero no muchos pequeños pueblos en las montañas pueden presumir de lo mismo. O tal vez simplemente soy ignorante, y esto es normal en los pueblos de montaña. No estoy seguro. Solía pensar que era normal, pero cuando lo pienso ahora, es un poco extraño. Las drogas de la curandera son inusualmente efectivas y los cazadores parecen más fuertes de lo que deberían ser. También está ese misterioso santuario donde fuiste bendecido. Le dije a Hilde que iría contigo por curiosidad como excusa, pero suena interesante. No puedo esperar para investigar, dijo Lorraine con entusiasmo. No me importaba, pero para mí era un pueblo normal y corriente. No podía imaginar que encontraría nada fuera del santuario, pero podía pensar en eso después de que llegáramos allí. Con eso en mente, esperamos a que el carruaje llegara al pueblo. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト